El trueno retumba en el cielo y el fuego sagrado ilumina nuestro camino espiritual. Cuando las fuerzas de la naturaleza se manifiestan con tal poder, sabemos que Shango, el gran guerrero, el rey de Oyo, nos está hablando. En este año, donde la letra del tiempo nos revela que Shango es el orisha regente, su presencia se hace más fuerte que nunca en nuestras vidas, marcando un período de grandes transformaciones y revelaciones espirituales. Como su presencia está rigiendo este ciclo espiritual, es mi deber y compromiso traerles un video completo sobre esta poderosa deidad. Hoy vamos a adentrarnos en los misterios y verdades de uno de los 4 orishas pilares de nuestra religión. Descubriremos juntos por qué Shango es considerado el orisha más popular del panteón Yoruba. Conoceremos su verdadera historia como el tercer rey de Oyo y revelaremos aspectos fundamentales de su culto que muchos desconocen o malinterpretan. En este viaje espiritual aprenderemos sobre sus atributos sagrados, sus ofrendas, la verdad detrás de su sincretismo con Santa Bárbara y algo muy importante que todos deben saber, la realidad sobre sus aspectos de personalidad, desmitificando esa idea errónea sobre sus supuestos caminos. Bienvenidos a Ofun Oshe, tu espacio dedicado a la verdad y la sabiduría de la religión yoruba y el espiritismo. Si valoras el conocimiento auténtico y quieres profundizar en nuestra tradición, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Cada video que compartimos es una pieza más en el gran rompecabezas de nuestra herencia espiritual. Shango es mucho más que una deidad en nuestra religión. Como uno de los 4 orishas pilares, junto a Obatalá, Yemayá y Ochun, su presencia es fundamental en toda consagración de Ocha. Esta estructura de los orishas pilares fue establecida por doña Rosalía Abreu, sentando las bases de nuestros cultos tal como los conocemos en la actualidad. Es importante entender que existen ciertos orishas en nuestro panteón que no pueden ser consagrados directamente. Muchos dirán que esto se debe a que son tan poderosos que ninguna cabeza podría soportarlo, pero la verdad histórica es que las consagraciones de estos orishas se perdieron en el tiempo. Por eso se realiza una consagración especial utilizando a uno de los 4 orishas pilares. Como tercer rey de Oyo, Shango dejó una huella imborrable en la historia del imperio Yoruba. Su legado como rey guerrero trascendió lo militar para convertirse en una fuerza espiritual que perdura hasta nuestros días. Los generales de Ibadan lo amaban y no era para menos. Shango revolucionó el arte de la guerra introduciendo formaciones de batalla y más significativamente la caballería de guerra que fue fundamental en la expansión del imperio. Pero Shango no solo representa la guerra y el poder, su presencia encarna la perfección física hasta tal punto que llegó a representar la máxima expresión de la belleza viril. En la religión yoruba es reconocido como el rey de la fertilidad, un ser próspero, bailador, adivino. Sus conocimientos abarcan desde la música hasta la hierbería, destacando en cada aspecto que domina. Por eso se dice que para Shango no hay camino cerrado. El origen de Shango está marcado por una llegada espectacular a nuestro mundo. Descendió envuelto en una bola de fuego, portando un hacha en su cabeza en medio de un estruendo tan poderoso que marcó el nacimiento del trueno mismo. No es casualidad que se le conozca como el dios del trueno y el invasor de la tierra, pues su llegada transformó para siempre nuestro mundo. Con Shango nacieron 4 elementos fundamentales: el trueno, la adivinación, la corona y la guerra. Como orisha del fuego, su poder se manifiesta en el rayo y el trueno, que es considerado su voz sagrada. Esta conexión con el trueno se materializa en la piedra de rayo o belemita que se coloca en su sopera, un elemento sagrado que canaliza su energía. Su dominio se extiende más allá de las fuerzas naturales. Shango es el dueño de los tambores Ilu Bata, maestro del baile y la música. Al igual que el dios Apolo en otras tradiciones,
representa el amor masculino y la belleza varonil en su máxima expresión. Es fascinante cómo en su persona se conjugan las más elevadas virtudes y las más humanas imperfecciones. Como trabajador incansable, compañero leal, guerrero valeroso y místico profundo, Shango encarna cualidades que todos aspiramos a alcanzar. Sin embargo, también refleja aspectos más complejos de la naturaleza humana. Puede ser orgulloso, pendenciero y dado a los juegos de azar. Esta dualidad lo hace profundamente humano y cercano a quienes lo veneran. Un aspecto poco conocido de Shango es que fue el primer dueño e intérprete del oráculo de Ifá. Posteriormente, intercambió el Aché de la adivinación con Orunmila por la danza, un hecho que explica su especial importancia en el culto de Ifá para los babalawos. Por esta razón, los hijos de Shango, que son babalawos, tienen una mano de Ikine consagrada dentro de Shango, manteniendo viva esta conexión ancestral con la adivinación. En el mundo espiritual, Shango mantiene relaciones profundas y significativas con otras deidades. Es hermano de corazón o Kanini de Babalu Ayé, una relación tan especial que cuando se corona este orisha, Shango tiene el privilegio de comer primero, honor ganado por ayudar a Babalu Ayé a sanar de sus pestes. Su vínculo con el Egua es igualmente significativo, compartiendo conversaciones sagradas al amanecer. La naturaleza misma es parte de su dominio espiritual. Shango habita en los árboles que tienen Kuruhei, conocido como Afomá. Por esto recibe el nombre de Eletimo, que significa propietario del conocimiento y el ojo brillante. Desde la copa del Hawái macho, demostró su poder salvador cuando rescató a Oduduwa con su cetro durante una persecución. Sus 3 mensajeros representan fuerzas naturales fundamentales: Araúa el trueno, Manamana el rayo y Viri Aimeye la oscuridad. Como guerrero supremo, Shango necesitaba armas dignas de su poder. Su padrino Osain, quien le transmitió los secretos de las hierbas, le preparó un aché especial utilizando un güiro. Este instrumento mágico, al ser tocado con los dedos y llevado a la boca, le permitía escupir candela para vencer a sus enemigos. Su conexión con el mundo animal se manifiesta en su identificación con el leopardo o el tigre que se purifica en la sangre del carnero. Su nombre brujo, Lakin Shekun, refleja su poder sobre la vida y la muerte, pues se dice que con su aliento puede matar o salvar. Una historia poco conocida nos habla de su relación con Obá. El yunque que ésta lleva entre sus herramientas, fabricado en madera de ácana, fue un regalo de bodas del propio Shango, quien según la tradición lo elaboró el mismo día que talló su cetro, demostrando así su maestría en las artes sagradas y su capacidad de crear objetos de poder. Escucha esto con atención, porque lo que te voy a decir puede cambiar por completo tu camino espiritual. A través de todos mis videos me he dado cuenta de algo, y es que existe una necesidad urgente de conocimiento auténtico y organizado. Por eso estoy trabajando en algo revolucionario que cambiará la manera en que aprendes sobre nuestra tradición. Imagina tener en tus manos una guía completa donde encuentres todo lo que necesitas saber sobre la santería, los orishas, el palo y el espiritismo. No estamos hablando de esos libros densos y confusos que terminan acumulando polvo. No, este es un ebook diseñado específicamente para ti, que estás dando tus primeros pasos o que deseas profundizar en el camino espiritual. Un recurso que integra todo el conocimiento esencial en un formato accesible y comprensible. Y aquí viene lo interesante. Estoy preparando una oferta de lanzamiento que te va a dejar con la boca abierta. Bonus exclusivos que ni te imaginas. Contenido adicional que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Quieres ser el primero en enterarte? Únete a nuestro canal de Telegram Ofun Oshé. El enlace está en la descripción. Los miembros de nuestro canal serán los primeros en conocer estos beneficios explosivos que tengo preparados para ti. Ahora, vamos a seguir con el video. El sincretismo de Shango con Santa Bárbara, celebrada el 4 de diciembre,
Es uno de los aspectos más intrigantes y frecuentemente malinterpretados de nuestra religión. Muchos se preguntan cómo es posible que un orisha, que representa la máxima expresión de la virilidad masculina, haya sido sincretizado con una figura femenina. La respuesta nos lleva a una profunda comprensión de los símbolos y la historia de nuestras tradiciones. La clave para entender este sincretismo se encuentra en el Oshe, un atributo fundamental de Shango. En la tradición de Oyo, los altares de Shango presentaban una figura femenina tallada, sosteniendo una ofrenda y portando un hacha de doble filo que sobresalía de su cabeza. Esta imagen contrasta con la representación que se hace en la santería, donde el Oshe se representa como una figura masculina. La figura femenina original mostraba una expresión serena y calmada, idéntica a la que observamos en las imágenes de Santa Bárbara. Esta serenidad en la figura femenina del Oshe representa las cualidades espirituales ganadas a través de la fe, un paralelo perfecto con la historia de Santa Bárbara, quien alcanzó la iluminación espiritual a través de su propia fe y martirio. La conexión se hace aún más profunda cuando consideramos que Dioscoro, el padre de Santa Bárbara, fue fulminado por un rayo, elemento característico de Shango. Por lo tanto, lo que realmente ocurrió fue que nuestros ancestros no sincretizaron a Shango directamente con Santa Bárbara, sino que reconocieron en ella la representación perfecta del Oshe, el atributo sagrado presente en los altares africanos de Oyo. Esta comprensión nos permite apreciar la profunda sabiduría de nuestros antepasados, quienes encontraron en el sincretismo una forma de preservar nuestras tradiciones más sagradas. Algunos textos mencionan una historia donde Shango se viste con las ropas de Oya para escapar de Ogún, pero esta narrativa, aunque interesante, no explica realmente la profunda conexión simbólica que existe entre Santa Bárbara y el Oshe de Shango. La verdadera esencia del sincretismo se encuentra en la comprensión de los símbolos sagrados y su preservación a través de los tiempos. En la numerología sagrada, el número 6 es la esencia misma de Shango, representando mucho más que una simple cifra. Este número encarna la conciencia que encuentra su expresión vital en el equilibrio y la economía de energías. Representa lo auténtico, lo necesario y el adecuado intercambio en todos los aspectos de la vida. Es importante señalar que aunque algunos le adjudican el número 4, Merín, posiblemente por su sincretismo con Santa Bárbara, esto no es correcto según la numerología tradicional. Los colores que representan a Shango son el rojo, pupúa, y el blanco, funfun, cada uno cargando su propio significado y poder espiritual. En sus ofrendas, Shango acepta una amplia variedad de animales sagrados: el carnero, Agbo, símbolo de su fuerza; el gallo, Akuko; la codorniz, Aparó; la tortuga, Ayacúa; y la gallina de Guinea, Etú. En ocasiones especiales, siguiendo estrictos procedimientos conocidos como tratados, también recibe ofrecimientos de cangrejo moro, acán, chivo, ounco, paloma, eyelé, pargo, eyabo, pavo, tolo tolo y pescado fresco, eyatutu. Las ofrendas vegetales también son fundamentales en su culto. A Shango se le presenta el amalá ilá, plátanos verdes, ojede huehue, vino seco, plátano indio, ojede agagba, vino tinto, otipupua y maíz tostado, agbado. Su reino vegetal es extenso, incluyendo hierbas sagradas como el bledo punzó, paraíso, cedro, álamo, varia, zarzaparrilla, bejuco carey, bejuco colorado, almácigo, caña de azúcar, caoba, flamboyán y muchas más que conforman su dominio herbáceo. La música es parte integral de su culto. A Shango se le ofrendan maracas y panderetas, aunque éstas requieren una confección especial para el uso ritual. Muchos devotos también le colocan un tambor sin consagrar para cantarle y tocarle, manteniendo viva la tradición musical que tanto le caracteriza. Como todo orisha, Shango tiene sus tabúes que deben respetarse. Rechaza el aceite a base de maíz, las palomas, eyelé
y solo acepta la cola amarga u orogbo. Además, existe la prohibición estricta de que una mujer o bini lo manipule durante su periodo menstrual. Llegamos a uno de los puntos más importantes que debemos aclarar sobre Shango, la verdad sobre sus supuestos caminos. Cuando hablamos de lo que comúnmente se conoce como caminos de Shango, en realidad nos referimos a los diferentes títulos que recibió durante su reinado. Estos títulos reflejan sus diversos aspectos, ¿no? Su realeza, su arte de legislar, su maestría en la guerra, su dominio del fuego y el rayo, entre otros atributos. Sin embargo, es fundamental entender que cuando se consagra Shango, este no tiene caminos como tal, solo aspectos diferentes de una misma personalidad divina. Shango es único, indivisible, una sola fuerza poderosa que se manifiesta de diferentes maneras. Cada título que se le atribuye representa una faceta de su compleja naturaleza. Por ejemplo, cuando hablamos de Shango Alafi Alafi, Shango Olufina Kake o Shango Obalube, no estamos hablando de diferentes Shangos, sino de las distintas manifestaciones de su poder y sabiduría. Algunos de estos aspectos provienen de diferentes regiones y tradiciones, como los que son de tierra Takwa, Shango Maculuenque, Shango Igwe y Shango Ado Mayo. La tradición Arará también reconoce diversos aspectos de Shango, como Shango Debioso, Shango Anamá y Shango Ajokei, pero nuevamente estos no son caminos separados, sino manifestaciones de la misma energía divina. Es como el fuego, que puede manifestarse como una pequeña llama o como un incendio devastador, pero siempre es fuego. Esta comprensión es crucial para nuestra práctica religiosa. Cuando invocamos a Shango bajo cualquiera de sus títulos, estamos llamando a la misma deidad poderosa que une en sí todos estos aspectos. Es el mismo Orisha que llegó a la tierra en una bola de fuego, el mismo rey que revolucionó el imperio Yoruba, el mismo guerrero que domina el trueno y el rayo. Esta unidad en la diversidad de Shango nos enseña una lección profunda sobre la naturaleza del poder divino. Puede manifestarse de múltiples formas, pero su esencia permanece inmutable, eterna y única, como el trueno que resuena en diferentes partes del cielo, pero proviene de la misma tormenta. Shango es uno solo, aunque sus manifestaciones sean tan variadas como los aspectos de la vida misma. En nuestra próxima entrega profundizaremos aún más en los aspectos ceremoniales de Shango, donde conoceremos los rituales y ofrendas específicas que fortalecen nuestra conexión con esta poderosa deidad. Les invito a que no se pierdan ese video especial que encontrarán en la descripción, donde abordaremos las ceremonias y rituales dedicados a este gran Orisha de una manera detallada y respetuosa. Permítanme compartirles una enseñanza que nos deja Ifá. Como el trueno que despierta a la tierra y el rayo que ilumina el cielo oscuro, así es Shango en nuestras vidas, una fuerza que nos despierta a la verdad y nos guía hacia la justicia. Recuerden que el conocimiento es poder, pero el conocimiento sin respeto y dedicación no tiene valor en nuestra tradición. Si les ha gustado este video y desean seguir aprendiendo sobre nuestra rica tradición, no olviden dar like y suscribirse al canal. Iboru, Iboya, Iboshishe, que Orunmila me los cubra con su manto de sabiduría y me los proteja siempre.